vulnerables. Está con nosotros el señor Craig Spence, él es el director de comunicaciones de los Juegos Paralímpicos. Y yo quiero que arranquemos, Mariana, preguntándole al señor Spence sobre los detalles de esta cita también que se dará en Río de Janeiro. ¿Cuántos días van a durar estos Juegos Paralímpicos y cuántos atletas se esperan? El cuento con Roma. Néstor. Bueno, vamos a saludar al señor Spence. Mr. Spence, thank you very much for being with us and good morning. Welcome to W Radio. Good morning. How are you? Fine, Mr. Spence. The first question would be, what can you tell us about the number of athletes that are going to compete in these Paralympics? In Rio 2016, we will have 4,350 athletes from 165 countries who will compete in 22 sports and 528 medal events. So they'll be the biggest games ever. Bueno, nos dice que son más de 4.000 atletas que vienen de 165 países del mundo. Competirán en 22 deportes distintos y tendrán la posibilidad de llevarse más de un centenar de medallas que son por las que estarán compitiendo estos atletas. Mire, Juan Pablo, a mí sí me gustaría preguntarle, porque muchos medios han titulado que no es que sea, es decir, están enfrentando los Juegos Paralímpicos una de sus peores crisis de su historia ante Río 2016. Dice que solo se ha vendido el 12% de los boletos. Esa es la pregunta que quiero hacerle al señor Spence. Mr. Spence, what do you think about some media is talking about these Paralympics games, about the percent of the tickets have been sold already, the 12%. Do you think is that a good thing for you guys to start these Paralympic games in almost like 15 days? We'd have clearly would have liked to have sold more tickets going into the Paralympic Games, but we appreciate that the organising committee's priority until now has been to sell the Olympic tickets as they had a lot available. So there's a new ticketing campaign that launched on Friday in Rio, and our objective is now to sell 2 million tickets, and we've already seen the ticket sales start to increase. Bueno, nos dice que ya está subiendo poco a poco la venta de tiquetes, que ya han vendido 2 millones de entradas para los distintos eventos, que por supuesto el objetivo es vender mucho más, pero lo que ellos han visto es que desde el viernes a hoy sí está subiendo la venta de boletería y de entradas para los eventos paralímpicos. Hablemos también de la convocatoria, porque sí llama mucho la atención esta secuela, digamos, que tienen los Juegos Olímpicos y que se convierten además en otra gran cita deportiva. Ellos como organizadores de los Juegos Paralímpicos sienten que hace falta de pronto mayor atención por parte de los medios de comunicación tradicionales a estos Juegos Paralímpicos para que tengan una mayor dimensión, muy en consonancia con su pregunta, Juan David. Mr. Spence, do you think that the main media outlets should give more attention to these Paralympic Games so they could be more attractive to people and to sponsors? Do you think that maybe after all this fever of the Olympics, all the big media start slowing down their information about Paralympics, and that's why not so many people talks about them? Well, in Rio this year, we will have the most broadcasters ever for a Paralympic Games. We will have TV pictures that are shown in over 100 countries, which is a big increase on London 2012 4 years ago. We're really pleased at the level of coverage. We will have coverage in Latin America for the first time through American Mobile, and we will also have coverage on NBC in the USA. And we also have a similar number of written media and photographers attending the Paralympic Games as we did in London. So we're really pleased, but obviously we could do with more coverage. Bueno, nos dice que este año estarán teniendo el cubrimiento más importante que se haya tenido jamás en unos Juegos Paralímpicos. Se logrará transmisión en directo de los eventos en más de 100 países. Hay un cubrimiento especial por parte de América Móvil. NBC va a estar transmitiendo en los Estados Unidos. Irán una cantidad inmensa de reporteros y de fotógrafos. Así que sienten ellos que
Esta es, después de Londres, los Juegos Olímpicos que mayor cubrimiento han tenido en términos de los Paralímpicos, y por eso sí sienten que están creciendo en medio de todos los señalamientos y todas las voces que dicen que falta más difusión. En cuanto a eso, y siguiendo un poco el hilo conductorio de este tema, Juan Pablo, me gustaría preguntarle sobre los recursos financieros y sobre todo los organizadores de los Juegos Paralímpicos. También algunos medios hablaban de que no estaban muy bien en el tema de los recursos financieros en este 2016. Mr. Spence, what do you think about these financial resources, and what do you think these organizers or people who's cataloged or organizer these Olympics are going to do with these new Paralympic Games? I mean, do you guys have enough financial resources to do it? Well, the Rio 2016 organising committee, who are responsible for organising the Games, they informed the IPC 2 weeks ago that they didn't have sufficient funds to organise the Paralympic Games at the level they had committed. Since then, we have worked with the Mayor of Rio and the federal government to secure 250 million reals to spend on the Games. That doesn't cover the amount that we need, so we've had to make a number of cuts to the services that we offer people who attend the Games. But we are still confident that our athletes will perform to the best of their ability, and these will be the best Paralympic Games in terms of athletic performance. And Paralympians, there's a saying that Paralympians don't worry about what isn't there and what's missing. They just maximise what is there, and that's what we'll do in Rio to ensure the Games are fantastic. Okay, Mr. Spence, thank you very much for your time and good luck with this Paralympics. Thank you very much. Bye bye. Bueno, lo que nos dice Juan David sobre su pregunta es que efectivamente para estos Olímpicos o Paralímpicos 2016 el Comité Olímpico de Brasil le informó al Comité Paralímpico Internacional que no tenían suficientes fondos para cubrir las necesidades. Así que les tocó a los señores del Comité Paralímpico Internacional acudir al alcalde de Río de Janeiro para garantizar 250 millones de reales necesarios para poder solventar los Juegos Paralímpicos, pero además tuvieron que realizar algunos recortes, algunos de los servicios y de las ofertas que se le van a dar a las personas que vayan a los Juegos, todo con el objetivo de permitir que los atletas paralímpicos que van a participar no se preocupen sobre la posibilidad de que se cancelen las competencias, no se preocupen por algún inconveniente en su participación. Así que pues sí hay dificultades económicas, no las niega, pero dice que se ha hecho todo lo necesario para cumplir con ello. Es Craig Spence, el director de comunicaciones de los Juegos Paralímpicos, que son los que siguen en Río de Janeiro después de las Olimpiadas que terminaron ayer.